Hola, soy Roberto, el profe admin, y esta es una nueva recomendación, reflexión, comentario, ¿cierto?, sobre un libro. En este caso traigo el libro Naturaleza, Cultura y Desigualdades de Thomas Piketty, perdón. Es un libro pequeño, corto, con regalo de Navidad, que leí, ¿cierto?, entre Navidad y Año Nuevo. Para quienes conocen a Thomas Piketty saben, ¿cierto?, que es un libro de economía. Principalmente de datos económicos, de datos recabados, ¿cierto?, de historia económica. Para quienes no lo conocen, Thomas Piketty es un economista francés dedicado, ¿cierto?, por lo menos en la última década, a la investigación y la obtención de datos históricos que vayan fomentando y entendiendo, o haciendo entender, mejor dicho, ayudando al entendimiento, digamos, de la evolución de las desigualdades en las distintas sociedades, ¿ya? Entonces, Thomas Piketty es un economista, como decía, francés, pero es contemporáneo, es activo, ya no es como cuando uno lee, supongamos, un Adam Smith, un Milton Friedman, ¿cierto?, o un Keynes, sino que es un Hayek, es un economista de ahora, ¿cierto?, de esta nueva camada de economistas, que lo que hace es entregar, fiel a su estilo, ¿cierto?, datos sólidos e históricos sobre la distribución, en este caso, el libro Naturaleza, Cultura y Desigualdades, lo que nos quiere explicar es cómo se ha distribuido, ¿cierto?, desigualmente la riqueza en las distintas sociedades, compara Europa, África, ¿cierto?, Latinoamérica, etc. Habla, por ejemplo, de la desigualdad de la renta, de la riqueza, ¿cierto?, pero también habla de la desigualdad de género, ¿cierto?, habla del gasto en educación y cómo eso genera desigualdades, así que es un libro bastante interesante. Plantea una solución, ¿cierto?, que algunos conocerán, ¿cierto?, y ya sabrán más o menos para dónde va, que Piketty plantea impuestos progresivos, ¿ya?, impuestos más altos a quienes más tienen, que de esa manera, dice, se podría subsanar un poco esta desigualdad. En algún momento, si no mal recuerdo, por aquí, ¿cierto?, plantea que esto me recuerda a Pareto, el 80-20, pero el 80%, digamos, de la población no es dueña de más del 5% de la riqueza. Es una de las ideas que plantea. Él habla también históricamente como países como Estados Unidos, ¿cierto?, tenían tasas impositivas mucho más altas en décadas anteriores y tenían también prosperidad al mismo tiempo. Entonces viene a desmentir también la teoría moderna, ¿cierto?, estas nuevas también tendencias económicas que hay hoy en día, de que el impuesto es un robo, de que es malo, ¿cierto?, sino que viene un poco a reivindicar lo que sería la justicia social, que está tan pisoteada, ¿cierto?, hoy en día, y viene a hablar, ¿cierto?, con datos, ¿cierto?, con gráficos, con información. Recordemos que Piketty tiene un equipo trabajando, ¿cierto?, en la investigación de datos, que hizo un libro, si no mal recuerdo, demoró 11 años en escribirlo, ¿cierto?, recabando información. Ya, entonces es un libro que podríamos decir de teoría, pero más que nada de historia económica, de recabación de información, de construcción, ¿cierto?, de tesis a través de información histórica, y por ende bastante interesante, ¿cierto?, porque aborda diferentes temáticas que nos pueden interesar, por lo menos en mi área, ¿cierto?, la distribución de la riqueza, el poder de los impuestos, ¿cierto?, da ejemplos de países que hoy en día son ejemplos mundiales de economía, ¿cierto?, cómo han salido adelante o cómo era su realidad hace algún tiempo atrás, ¿ya? Da el ejemplo de Suecia, por ejemplo, pero también tiene un poco de alcance, ¿cierto?, o de estudio respecto a el tema ambiental, medioambiental, el cambio climático, la afectación también, la desigualdad en cuanto al cambio climático y en la desigualdad, ¿cierto?, de ventaja de género que hay también, ¿cierto?, en la distribución de la riqueza, en la renta, en los salarios, etc. Así que un libro bastante interesante. Por otro lado, como les decía, hay economía, historia económica, pero también hay temas de educación, ¿cierto? Hay bastante dato, ¿cierto?, que es algo que se valora
Bien, Thomas Piketty, economista francés. Este es el libro de esta semana. Así que eso, si tienen algún libro que me quieras recomendar, tengo otros de Piketty, ¿cierto? Por ahí, hay uno que tengo que comprar pronto. Hay autores chilenos también que hablan mucho de historia económica, que ni siquiera se cuelgan, digamos, de esto, sino que también tienen sus propias líneas de investigación propias acá en Chile. Y es un tema que a mí me parece muy interesante. Así que eso es la recomendación de esta semana. Espero que estén bien. Si tienen recomendaciones, háganlas. Si tienen comentarios, si están de acuerdo o no están de acuerdo con lo que plantea Piketty sobre los impuestos, díganmelo, ¿cierto? Y no crean que solamente va a haber este tipo de literatura, sino que, como he dicho en videos anteriores, la idea es que salgamos del algoritmo, que salgamos de la burbuja informativa, podamos ampliar la mente. Por ende, si ustedes están atentos a los próximos libros, van a dar cuenta que aquí vamos a hablar de todo y de todos lados, ¿ya? Hay cosas que tenemos que valorar, ¿cierto? Objetivamente, siento que este libro no hay ningún economista que vaya a desconocer el trabajo que hay detrás de este libro de Piketty, así que te lo recomiendo. Es cortísimo, es fácil de leer, tiene harto dato, está preciso, ¿cierto?, para citarlo. Así que eso. Chao, muchas gracias, nos vemos. Like, suscribirse, ¿cierto? Ya saben.